Pero al final todos terminan diciendo algo y es, la serpiente tenía razón. Es decir, seréis como dioses. Tendréis un conocimiento del bien y del mal. Tendréis un conocimiento. Seréis como dioses. La serpiente libera al hombre del no conocer, le entrega el conocimiento, le da la luz del conocimiento. Entonces, miremos cómo esa idea ya empieza a ser muy compleja. Si la serpiente tiene razón, ¿qué cosa es la serpiente? O sea, detrás de la serpiente, ¿qué Ujú. hay? Sobre todo porque estimula, al menos a mí, estimula a investigar, a leer, a formarse, a, a buscar el conocimiento, pero el conocimiento eh, no de lo demostrable solamente, porque no todo se puede demostrar, ¿no? Pero sí hay algo que llama poderosamente la atención, que es eh, cómo todo, vamos a decir, ataque, ¿no? Es solamente a la fe católica. Se bombardea a la fe católica con más de 2000 años, ¿no? De construcción y de edificación, pero no se habla de otras cuestiones o religiones monoteístas. Simplemente se critica al adoctrinamiento, que adoctrinar no es malo per se, pero se utiliza cierta terminología como tildándola de perjudicial. El adoctrinamiento de la iglesia a través de la culpa, a través del castigo. El pecado no existe como tal, y digamos, se hace base en esas cosas, como que, digo, qué fantástico, qué institución fantástica la iglesia en sí, que, que ha creado un poder tan grande de dominación, aún con las puertas abiertas, porque si hay algo que no se esconde, es la iglesia de sus propios yerros también, ¿no? De sus propias equivocaciones. Y de lo otro no se sabe nada. Y ahí hago un link con lo que mencionabas de lo oculto del gnosticismo, porque es esoterismo, es decir, es algo hacia adentro. Aristóteles, ¿no? Mencionaba que la escuela esotérica era aquella reservada para los que tenían un conocimiento, que estaban dentro de ese conocimiento, porque la prédica católica cristiana es exotérica, es decir, vayan y prediquen y difundan y proliferen este mensaje por todos lados. Lo demás es todo secreto. La masonería es secreta. Muchas sectas son bien rosacruces, por ejemplo. El rosacrucismo es secreto. La masonería, uno ingresa y va niveles, 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 pero no se termina de saber nunca el camino concreto. Ese secretismo es esoterismo, ¿no? Eh, Me llama poderosamente la atención, eh, y desde un punto fortalece mi fe, que no la puedo explicar por completo, querido Diego. Eso es lo que me pone un poco nervioso, que en el sentido de que no tengo todas las explicaciones a todas las cuestiones con las que uno se cruza por ahí. Pero lo que me deja tranquilo es que me obliga a conocer más de mi fe, lo cual eso es bueno, no me aparta, al contrario, me acerca un poco más. Eh, el gnosticismo es eh, algo así como lo que se viene a mencionar últimamente, que tenemos el secreto de la abundancia. Viste que hay muchos coach en las redes. Yo sé cómo te podés hacer millonario, cómo podés obtener lo que deseas.
tenés que seguir estos pasos, el secreto es la carnada, el imán, el cebo, Diego. De alguna forma sí, para algunos, porque digamos no todas las personas pueden como entrar a esos misterios de la misma forma. Algunos es simplemente marketing, o sea, ven que funciona y lo hacen, pero claro, nunca se sabe hasta qué punto se puede ir más allá, ¿no? Es como el yoga, ¿no? Que está muy sacralizado, por decirlo así. O sea, el yoga está muy bien visto hoy día. ¿Para qué el yoga? Para ejercitarse, para tranquilizarse, para meditar. Se habla mucho de meditación. Yo he escuchado mucho a los españoles hablar de yo medito, 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 y todas esas meditaciones son de índole oriental. Pero el secreto atrae y el misterio atrae naturalmente. O sea, el problema no es la misa, por ejemplo, en sí guarda misterio. La iglesia guarda misterios. Sacramento es también misterios. Pero evidentemente la iglesia muestra todo y llega un punto en el que, bueno, no podemos ir más allá simplemente porque es algo que no podemos entender. De la Santísima Trinidad, bueno, esto es la Santísima Trinidad, pero entenderla más allá, pues es que es Dios mismo, no somos capaces. Pero como usted decía, las puertas están abiertas. Claro. Es decir, se conoce, se predica, se habla desde lo alto. Claro. Y esta gente, en cambio, no. Es secreto, es hacia adentro. A pesar de que, digamos, tienen esos niveles y demás, el gnosticismo hoy, por estar tan dividido, por decirlo así, los Rosacruces, la masonería, etcétera, todos tienen ese gnosticismo. A veces nos olvidamos que el gnosticismo, por venir de las religiones paganas, guarda un hilo conductor. Lo que decía antes, y es ese hilo conductor parece ser, y muchos de ellos incluso lo dicen así, de diferentes formas. La masonería lo va a decir de una manera, los grupos gnósticos digamos, más antiguos, más hacia el judaísmo, hacia el cristianismo o hacia los egipcios lo van a decir de otra forma, pero al final todos terminan diciendo algo, y es la serpiente tenía razón. Es decir, seréis como dioses, tendréis un conocimiento del bien y del mal. Tendréis un conocimiento. Seréis como dioses. La serpiente libera al hombre del no conocer, le entrega el conocimiento, le da la luz del conocimiento. Entonces, miremos cómo esa idea ya empieza a ser muy compleja. Si la serpiente tiene razón, ¿qué cosa es la serpiente? O sea, detrás de la serpiente, ¿qué hay? Entonces nos encontramos directamente con el enemigo de Cristo, el enemigo de Dios, Satanás. Entonces, eso es muy curioso porque ellos intentan decirnos, bueno, las ideas nuestras han estado siempre, así como la serpiente que tienta en el Edén. Ellos obviamente no van a hablar de tentar, sino que entrega el conocimiento. Ahí entonces el secreto se vuelve más complejo. Ya el secreto pertenece a algo más profundo. Alguien nos está dando ese secreto. Alguien nos dice ese secreto. Porque, repasando un poco para esta conversación, don Jorge, me encontraba con que muchos académicos hablan, bueno, de Egipto, de Babilonia, la unión de esas diferentes creencias da en un gnosticismo caldeo, de esa zona egipcio. Pero esas ideas que tenían esos paganos, ¿de dónde vienen? Si cambiamos la forma en que los gnósticos dicen las cosas, y que inclusive, sobre todo han sido los sacerdotes más estudiosos de esos temas, pero digamos, si solamente giramos la cosa, uno podría decir, bueno, la fe verdadera, la fe de nuestro Señor, le fue entregada a Adán. De Adán va pasando a sus hijos,
hasta Noé, llega el diluvio, y de Noé va a llegar hasta Abraham. Y Dios habla con Abraham. Y de Abraham a Moisés. Y así hasta la llegada de nuestro Señor. Todos los profetas hasta la venida de nuestro Señor. Cuando los pueblos se alejan, recordemos Babel, la Torre de Babel, cuando los pueblos se alejan del pueblo que Dios elige o de los hijos de esa estirpe que viene desde Adán por Sed, después de Noé, empiezan a caer en errores. Es decir, todos tenían el conocimiento inicial, es decir, el conocimiento de Dios, de la fe verdadera, incluso de las ciencias, etcétera. Adán tenía la ciencia infusa, pero a medida que los pueblos se van alejando, empieza a decaer y empiezan a haber errores. Es más que hablar de que el gnosticismo adquiere esos errores, pareciera que esos errores son el gnosticismo que antecede a esas mismas religiones. Y el judaísmo, en cambio, es el que se mantiene inmaculado sin que no haya empezado a haber ciertas, digamos, ciertas intromisiones de esos errores paganos. Y que, bueno. No, sí, estoy muy atento, muy atento. Quería buscar aquí, en vivo, en directo, un pasaje del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 8 tiene una visión. Y esto es como para hilarlo con lo que vengo diciendo para que se entienda bien. Los judíos empiezan a adoptar ciertas cosas del paganismo. El becerro de oro, algo muy de los egipcios. Después, ¿qué pasa? Que los judíos van a tener contacto con Babilonia, porque van a ser llevados allí. Entonces, Babilonia, Egipto, tenían mucho de esa visión gnóstica del mundo. Entonces, el judaísmo empieza a impregnarse de esto. Y Ezequiel, en medio de todo eso, incluso él le toca todo este estado de Babilonia, tiene esta visión. Entonces, este es el capítulo 8 de Ezequiel, el versículo 3. Vamos a leer esos versículos porque me parece que es importante. Es decir, esto es lo que hace el gnosticismo con la fe verdadera. El judaísmo era la fe verdadera hasta la venida de nuestro Señor. Y dentro del judaísmo se empieza a gestar algo que es esto que ve Ezequiel. Bueno, ya está gestado. Dice el profeta Ezequiel: el Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo, y en una visión divina me llevó a Jerusalén. A la entrada de la puerta del atrio interior, estamos hablando del templo de Jerusalén, del lado del septentrión, donde estaba puesto el ídolo que provoca el celo. Allí habían puesto un ídolo. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, semejante a la de la visión que tuve en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del septentrión. Y alzado mis ojos al lado del septentrión, vi al norte de la puerta del altar del ídolo del celo, a la entrada misma. Y me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? ¿Ves las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí mismo para alejarme de mi santuario? Ahí me detengo un momento. Esas abominaciones son para alejar a Dios. Es como lo que hace el satanismo. Son rituales para alejar a Dios, para contrarrestar a Dios. La brujería es eso. El gnosticismo y demás tiene todos esos encantamientos mágicos y demás. Pero date la vuelta y verás abominaciones todavía más grandes. Y me llevó a la entrada del atrio, y mirando vi un agujero en la pared. Y me dijo: hijo de hombre, horada la pared. Horadé la pared y apareció una puerta. Entra, me dijo, y mira las pésimas abominaciones que estos hacen. Entré, miré y vi toda suerte de imágenes de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared en derredor.
y 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, entre ellos Jesonías, hijo de Safán, estaban en pie ante ellos, cada uno con un incensario en la mano, de los que subía una nube de incienso. ¿Has visto lo que hacen los ancianos de Israel en secreto? Cada uno en su cámara, llena de imágenes, pues se dicen, Yahvé no nos ve, se ha alejado de la tierra. Ese es el versículo 12. Eso es misterioso, ¿no? Esa visión de Ezequiel, y a la vez es evidente. Los judíos estaban idolatrando. Pero es curioso, reptiles, Claro, bestias abominables. Hay muchos detalles ahí que son interesantes. claro que sí, claro que sí. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.